Hola, mi nombre es Eliana del Carmen Acia Madera. En esta ocasión vengo a explicar un poco el tema de la evolución de la educación inclusiva en el ámbito internacional y nacional, empezando desde los años de 1960 hasta el año 2024. Entonces, entre los años de 1960 y 1969, se inician programas de educación especial y en esta época la Fundación UNESCO se rige como la promotora de la educación universal. En el ámbito internacional se promueve la educación especial segregada para personas con discapacidad y en el ámbito nacional se dan las primeras normativas para la atención especial y diferenciada en centros especiales. Se crean estos centros especiales aquí en Colombia. La inclusión en estas décadas se centra en la asistencia diferenciada para la discapacidad. Entre los años de 1970 y 1979, la inclusión se da un reconocimiento internacional de los derechos educativos para los niños y niñas con discapacidad. Además, en esta época, en estos años, coge a un gran auge los movimientos sociales por los derechos humanos. En el ámbito internacional, se hace la Declaración de los Derechos del Niño en el año 1979, reconociendo el derecho a la educación sin discriminación. Y en el ámbito nacional, la Constitución Nacional se reforma para reafirmar derecho a la educación para todos. Entre los años de 1980 y 1989, se promueve la conceptualización de las necesidades educativas especiales. Y en esta época se da la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el ámbito internacional, como lo vemos aquí en pantalla, se da el informe Warnock en 1981 en el Reino Unido y en el cual se introduce el término necesidades educativas especiales. Y en el ámbito nacional se emite el decreto 1002 de 1984, el cual reglamenta la educación especial en las instituciones, en algunas instituciones específicas. En los años de 1990 a 1999, la inclusión marca un hito importante que es con la Declaración de Salamanca en el año 1994. Y en esta época se da la nueva Constitución Política de Colombia, 1991, el cual incluye la educación. Entonces, en el ámbito internacional, se da la Conferencia de Justin en 1990 y Salamanca en 1999. 1994, perdón. Estas promueven la educación para todos y las escuelas inclusivas. En Colombia se da la ley 115 de 1994, que es la Ley General de Educación, reconociendo los derechos de las personas con discapacidad en la educación inclusiva. En los años de 2000 al 2009, se da un gran avance en las normativas de ajustes razonables. En esta época también se marca la consolidación de la globalización educativa y tecnológica.
En el ámbito internacional se da el Foro Mundial Dakar en el año 2000, la cual reafirma el compromiso de la educación para todos. Acá en Colombia se emite el decreto 366 del año 2009, el cual regula apoyos pedagógicos para estudiantes con discapacidad. En el año de 2010 al 2019, en esta época se firma el Acuerdo de Paz en el año 2016. Entonces, internacionalmente se abre la Agenda de Educación 2030, la cual propone garantizar la educación inclusiva, equitativa y de calidad. Y en el ámbito internacional se emite el decreto 1421 del año 2017, el cual reglamenta la atención educativa inclusiva a población con discapacidad. En estas épocas el concepto de inclusión coge auge en cuanto a la participación de educación regular con este enfoque de derechos y apoyos. Y finalmente, en los años del 2020 al 2024, se da lo que es la inclusión virtual y educación flexible, teniendo en cuenta la pandemia que se vivió por COVID-19, ¿cierto? Es una época marcada por una pandemia global. En el ámbito internacional, el informe de la UNESCO que se da en el 2020 sobre las desigualdades educativas, el cual propone acciones inclusivas. Acá en Colombia se da la implementación virtual progresiva emitida en el decreto 1421 y el cual también proporciona políticas de inclusión virtual por pandemia. Muchas gracias, eso es todo.